RTP. Gustavo Salvatore Pareja, él es constitucionalista, vamos a hablar sobre las preguntas de la consulta popular. Abogado, gracias por acompañarnos, muy amable. Hola, ¿cómo le va? Muy buenas. Y gracias por la invitación, ¿eh? No, gracias Salud. a usted, muy amable. Empezar esta ronda de preguntas, abogado. Nosotros conversábamos Sí, un poco de los tiempos de la consulta popular, sobre todo si son de enmienda, si las preguntas son de enmienda o de referéndum, o cómo las ha planteado también el gobierno. Tienen un proceso establecido, sobre todo de reforma parcial. Lo decía César y lo explicaba muy bien un poco más de mañana. Indicaba, por ejemplo, los tiempos del Parlamento, los dos debates que en total suman cerca de 6 meses y apenas nosotros contamos con un mes y un poco más. Yo lo digo de esta manera porque la Corte también tiene plazos de 20 días, así que ¿qué tanto, y aquí de manera general y después para ir sectorizando las preguntas, qué tanto podríamos alcanzar, por ejemplo, llegar hasta finales de noviembre con este nuevo pliego de preguntas? a ver, el presidente de la República precisamente lo que ha hecho es un cálculo, digamos, temporal o cronológico de las opciones políticas que tiene. Entonces, él va a optar, que es lo que ha hecho, por lo que veo además por las nuevas preguntas que ha enviado, me parece, el día de ayer. Es lo siguiente. Él considera que la reforma constitucional toma demasiado tiempo por el proceso legislativo. Tiene que tener dos debates. La cantidad de días no le va a dar. Entonces, eso le va a exceder 90 días. Él va a tener que ir, y es lo que puedo ver con las nuevas preguntas que se han enviado, por la vía de la enmienda constitucional, la cual opera a través del referéndum y no tiene o no es necesario que tenga que pasar por un debate asambleario, ¿no? Evidentemente hay que tener claro que la enmienda constitucional y la reforma son dos tipos de instituciones distintas, ¿no? Porque digamos, la enmienda tiene un enfoque bastante más concentrado, es menos amplio respecto al tipo de modificaciones que se pueden hacer en las constituciones, son más bien de tipo correctivos. Por eso, siempre que no atenten contra la estructura fundamental del Estado, básicamente podrían prosperar. En cambio, la reforma constitucional tiene un enfoque bastante más amplio. Están también ya incluidos un sinnúmero de aspectos como la no regresión de derechos, etcétera. Entonces, me queda claro que a mí el presidente de la República está optando por el camino de la enmienda a través de referéndum y no va a ir por la reforma. No, simplemente no le podría dar los tiempos hasta noviembre. Esa es la realidad. Es muy pronto. Ahora, eso es lo que decíamos más temprano en la mañana, estimado Gustavo, que la vía de la reforma parcial es imposible, pero que incluso la vía de la enmienda es complicada, porque las enmiendas y ahora sí ya estoy otra vez despierto, las enmiendas que recientemente fueron admitidas en dictamen de vía, la del trabajo por horas que la comentábamos más temprano en la mañana de la reducción de asambleístas, igual están a la espera de un segundo dictamen. ¿Ya? El dictamen que revisa el contenido de las preguntas y los anexos. Así que estas nuevas preguntas que plantea el gobierno deberían pasar por dos dictámenes y todo este paquete debería ir al CNE y el CNE debería convocar elecciones, deberíamos pasar por todo el tiempo de elecciones, suficiente tiempo para meditar, para el debate público, para que haya la publicidad a favor y en contra. O sea, incluso con enmiendas y con las preguntas de consulta que esas sí tienen solamente una revisión de la Corte, estamos apretados, como que estamos contando los días. Por supuesto que estamos apretados. Por eso tú ves, César, que envió inmediatamente las preguntas. Envió preguntas reformuladas, precisamente, y envió preguntas respecto al tema de la enmienda de una manera que pueda prosperar para que no se den precisamente los dictámenes negativos que se habían dado en días anteriores. Entonces, a ver, el presidente lo que hace es un cálculo, en el cual en ese cálculo él se juega los tiempos, pero al jugarse los tiempos no le queda otra. Lo único que le podría dar, por así decir, en un golpe de suerte calculado, es ir por la vía de la consulta, ir por la vía de la enmienda a través de referéndum. Evidentemente está pensando y tomando en consideración de su cálculo también los tiempos, digamos, operatorios de la Corte Constitucional, así como los tiempos del Poder Electoral. Me parece que eso ellos lo tienen factorizado, lo tienen dentro de su cálculo, ¿no? Y se están corriendo el riesgo.
pero lo que sí demuestra precisamente el gobierno nacional es que al menos, bueno, está dispuesto a arriesgar el pellejo, ¿no? Para poder promover una agenda que considera el gobierno que es necesaria para el ejercicio del Poder Ejecutivo. Ahora, el tema para el que usted vino, estimado Gustavo, fue el decreto 115, en el que se le pregunta, en el que se le pide a los ministros de Trabajo y de Economía, si mal no recuerdo, que definan la Finanzas. forma, perdón, Sí, de economía y finanzas, de, correcto. de Economía, Finanzas y Trabajo, que definan la forma en la que se haría la fusión de los ministerios. Entiendo que es un camino difícil, ¿no? A través de las leyes laborales vigentes para el sector público, lo sé principalmente, aunque hay quienes están en Código del Trabajo, y también tienes que tratar con temas constitucionales, que la vía que han escogido es la de decir, vamos a eliminar partidas. Es decir, no es que te estoy votando para poner a otra persona, estoy eliminando el puesto y como ya no existe el puesto, ya no tengo necesidad de contratarte, ya no es legítimo contratarte. ¿Se queda solamente en eso o hay otras herramientas para ir logrando esta reducción del Estado que se podría dar con la fusión de los ministerios? A ver, César, esa herramienta precisamente es la más, por así decir, la más potente, la reestructuración. Eso ahí está, en primer lugar, permitido por la Constitución, porque son atribuciones que tiene precisamente el Ejecutivo, de conformidad con el artículo 229 y el 326 de la Constitución, ¿no? También el 328 que se aplican en combinación. ¿Por qué? Porque es el Ejecutivo el que tiene que controlar precisamente la administración pública, al mismo tiempo que tiene que garantizar que no haya disminución de los derechos laborales y que se cumpla con una remuneración justa. Ya, ahora, precisamente va a tener que hacerse la diferencia y por eso es que va a intervenir en por eso se ha convocado que intervenga en este decreto 115 el Ministerio de Trabajo, precisamente para poder hacer el control del régimen laboral de los empleados públicos, los que están acogidos a la LOCEP y los que están acogidos al régimen ordinario del derecho laboral. Ahora, creo yo que sí, no están optando ellos por hacer de manera individualizada recortes o reducciones salariales, sino más bien lo que buscan es de manera corporativa poder determinar qué tipos de directorios, qué tipos de posiciones, de ministerios, etcétera, están funcionando de manera ineficiente y cómo reestructurarlos para que funcionen de forma eficiente, lo cual traería consigo, lo implica por así decirlo, de cajón, ¿no? Que también se dé un tema de revisión de las partidas. Por lo tanto, en ese sentido, estaría plenamente justificado el que se supriman partidas, por lo tanto, desapareciendo puestos por necesidad de la eficiencia administrativa del Estado, con lo cual no hubiera una disminución o reducción de derechos que sea injustificado, siempre y cuando la remuneración de esos empleados públicos que se vean afectados por estas reestructuraciones jamás esté por lo mínimo del salario básico unificado. Pero abogado Pareja, eso sí, hay que tomar en cuenta que todo esto se basa en la ley de integridad pública, que está siendo cuestionada en este momento en la Corte Constitucional. Así que si la Corte dice esto es inconstitucional y no va más, se cae el decreto 115. ¿O habría otra forma de aplicarlo? No, no, porque, a ver, el decreto 115 no necesariamente tenía que prosperar solamente por la integridad pública. El decreto 115 más bien tiene una finalidad de control de las finanzas del Estado. El Estado está en una situación deficitaria. Entonces, el Estado tiene un gasto mayor a los ingresos que tiene y además ha estado constantemente tomando deuda. Entonces, lo que tiene que hacer es una reestructuración precisamente de su gasto corriente. Yo no lo veo en ese sentido relacionado a una depuración del Estado, precisamente por una cuestión de integridad. Yo lo que veo es que el Estado aquí está haciendo, por así decir, una dieta, porque simplemente no es eficiente y por eso tiene que hacer la reestructuración ministerial. Y eso ahí, como ya indiqué, está permitido por ley, constitucionalmente está permitido, siempre y cuando se haga a través de o los decretos ejecutivos o reformas legales pueden operar siempre y cuando no se vaya en contra de presupuestos constitucionales y de jurisprudencia de la Corte Constitucional, que bien podría manejarse de esa manera, con buen tino. Claro, pero en teoría,
en esta ley de integridad pública se incluyen nuevas formas de ir revisando los puestos de los funcionarios y irlos eliminando, ¿no? Así que parte del plan del gobierno de reducción y modernización del Estado pasa por ahí. Claro, el plan integral sí pasa por ahí, pero si no lo tuvieran, igual tiene otras maneras el Ejecutivo de poder hacer revisión precisamente de la administración. Es decir, a día anterior a que se haya aprobado esa ley, ya existían mecanismos, tal vez no tan buenos como a criterio del gobierno, para poder controlar la administración y controlar la eficiencia de la administración. Evidentemente, lo que pretenden es poderlo hacer incluso con los criterios de esa ley que está ahora en entredicho en virtud de la demanda de inconstitucionalidad. Muy bien, 8:28. Gracias, estimado Gustavo, por habernos acompañado esta mañana. Te deseamos un buen día. No, igual para ustedes, un saludo afectuoso y saludo a toda la audiencia. RTP